vayas convocando a tu familia, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre, un nieto, un abuelo, a todos los que están dentro de tu habitáculo, dentro de tu casa, dentro de tu vivienda. Anda llamándolos, anda convocándolos, porque en breve vas a escuchar una conferencia del reino. Te adelanto el título. El título es el siguiente: la segunda venida del Señor. Hoy te voy a brindar la conferencia número 1, mañana te voy a brindar la conferencia número 2. Anda buscando lapicera, anda buscando papel o cuaderno. Vos tenés que tomar nota, vos tenés que escribir, porque Dios te habla. ¿Para qué Dios te habla? Para direccionarte, para influenciarte, para llevarte, para que vos alcances tu destino, para que vos alcances tu propósito. Es por eso que vos tenés que tomar nota. ¿Por qué? Porque el mensaje que te brindo no es un mensaje que te va a durar 24 horas, por el contrario, es un mensaje que te va a llevar a todo destino y a todo propósito que Dios tiene contigo. Así que te doy algunos minutos para que te pongas cómodo, para que te pongas cómoda. Estamos viviendo tiempos de mucha bendición, tiempos gloriosos, tiempos de mucha victoria. Buenísimo, que Dios te bendiga. ¿Quién te habla? Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso, desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento. A todo aquel que puede escuchar esta linda conferencia y mirar este lindo video a través del Face Live. Así que una bendición que estés ahí mirando y escuchando con toda tu familia o solo. Lo importante es que vos estés atento a la palabra que te voy a brindar. Es necesario que tengas tu Biblia, que la abras, porque te voy a brindar una conferencia del reino. Prestame mucha atención, porque te adelanté el título. El título de esta conferencia del reino es la segunda venida del Señor. Ahora, toda persona del reino deberá saber y entender que en cualquier momento la iglesia experimentará algo fantástico, porque esto es así, tal como lo acabas de escuchar. Vamos a experimentar algo fantástico. ¿Y quiénes son los que van a experimentar algo fantástico? Todos aquellos que son iglesia, o sea que todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, o sea que todos aquellos que en algún momento escucharon la palabra del Señor, el evangelio, el mensaje, y al escuchar el mensaje o la palabra del Señor reconocieron su realidad interior, se arrepintieron de todos sus pecados y le pidieron a Jesucristo que entre en el corazón y que Jesucristo reine en sus vidas. Si esto ocurrió contigo, vos sos parte de lo que es la iglesia y vos sos parte de lo que es el cuerpo de Cristo, y vos vas a experimentar algo que será tan maravilloso y algo que será fantástico. O sea que vamos a experimentar la segunda venida de Cristo. Pero para hablar con respecto a la segunda venida de Cristo, tenemos que entender y comprender que consta de dos etapas. Esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que tener luz, claridad y revelación con respecto a esto. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la segunda venida de Jesucristo, recuerda que la primera venida es cuando Jesucristo nació a través de María. María fue la puerta, María fue el instrumento, la sierva del Señor, el elemento escogido por Dios para que Jesucristo venga al mundo. O sea que ahí encontramos la primera venida de Jesucristo. Pero se habla tanto de la segunda venida del Señor, y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que saber que consta de dos etapas. Para hablarte un poquito con respecto a las dos etapas, quiero que prestes mucha atención. ¿Por qué? Porque la primera etapa ya te la mencioné. Ahora, la segunda etapa, te dije recién que consta. ¿De qué consta? De dos etapas. El rapto pretribulacional invisible de la iglesia es la etapa número 1. Y la segunda etapa, cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, es la revelación post-tribulacional visible con la iglesia. Ahora, si queremos experimentar la revelación post-tribulacional visible con la iglesia,
tenemos que estar incluidos en el rapto pretribulacional invisible de la iglesia. ¿Qué significa esto? El rapto pretribulacional invisible de la iglesia es que la iglesia será arrebatada, será transportada y llevada al cielo. ¿Pero cuándo? Antes de la gran tribulación. O sea que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será elevada, será llevada, será arrebatada antes de la gran tribulación. O sea que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando, como te dije recién, que consta de dos etapas. La primera, el rapto pretribulacional invisible de la iglesia. ¿Por qué? Porque el rapto será invisible. Nadie podrá ver a Jesucristo en el primer rapto, en el rapto pretribulacional. ¿Por qué? Porque es invisible. ¿Invisible para quién? De la iglesia. Ahora sí, después viene la segunda etapa, la revelación post-tribulacional visible con la iglesia. Ahí sí, la iglesia juntamente con Jesucristo se manifestará de una manera visible. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Después de la gran tribulación. Por eso debemos entender nuestro propósito, el fin de esta palabra, el fin de esta conferencia, el fin de este mensaje es que vos y yo podamos entender nuestro propósito. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Entonces, si somos iglesia, tenemos que comprender el destino, el propósito, el plan por el cual Dios nos plantó, en donde Dios nos plantó a mí. O sea que en mi caso personal, Dios me plantó en un punto del globo terráqueo, en un punto del planeta Tierra, y Dios me plantó en un punto de la eternidad. ¿A qué me refiero con un punto del globo terráqueo? ¿Y a qué me refiero con un punto de la eternidad? Que Dios me puso en un punto específico, en un lugar específico, en el partido de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, República Argentina. O sea que Dios me puso en un punto específico del globo del planeta Tierra y en un punto de la eternidad. ¿A qué me refiero con un punto de la eternidad? Que estoy en este tiempo, que estoy en esta generación y que estoy en este presente. De la igual manera contigo, yo no sé en qué punto del globo terráqueo o del planeta Tierra Dios te puso, pero sí estoy seguro que te puso en este tiempo y en esta generación. Ahora, ¿para qué Dios nos puso en este tiempo y en esta generación? Para que seamos gente que esté poblando el cielo. El propósito es poblar. Escuchar, poblar. ¿Qué tenemos que poblar? El cielo. Es por eso que tenemos que hablar y hablar y hablar a fin de que poblemos el cielo. Ahora, préstame atención. Yo te voy a hablar con respecto a sucesos del arrebatamiento. ¿Por qué tengo que hablarte de sucesos? Porque habrá acontecimientos, habrá episodios, habrá eventos y habrá hechos con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Para esto quiero que me acompañes por favor al libro de Primera de Tesalonicenses, versículo 15 y capítulo 4. Yo te voy a leer esta palabra en la traducción Dios habla hoy. Voy a pedirte que estés muy pero muy atento. Es cierto que estás con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos o con tus padres o con tus nietos o con tus abuelos. Es cierto que estás ahí con tu familia, pero quiero que le digas a cada integrante de tu casa, a cada integrante de tu familia, lo siguiente: a partir de ahora no me molestes, porque nadie tiene que molestarte, porque vos tenés que estar muy pero muy atento para recibir esta revelación, esta palabra, este davar, esta conferencia que logrará que exista un antes y un después a partir de esta conferencia. Pero si estás solo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nadie te va a molestar y estarás muy pero muy atento. Dice ese versículo 15 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses de la siguiente manera: por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después
los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y dice el versículo 18, anímense pues unos a otros con estas palabras. Entonces, referente a esta palabra que hemos leído, vamos a sacar sucesos, acontecimientos, episodios, eventos y hechos que ocurrirán en el arrebatamiento de la iglesia. Creo firmemente, préstame mucha atención, que si vos tenés a Cristo en tu corazón, en tu alma, en tu habitáculo, dentro de tu esencia, dentro de tu persona, si vos sos cristocéntrico, si toda tu vida, todo lo que sos vos y todo lo relacionado a tu persona está entregado a Jesucristo, y Jesucristo es quien está comandando tu vida y es el general de tu vida, vos estarás incluido en el rapto de la iglesia. Recuerda que nadie sabe el día y nadie sabe la hora con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Pero la idea de esta palabra es la siguiente, prestame atención. ¿Por qué te hablo de esto? Porque toda iglesia del reino tiene que tener esta conferencia, estos mensajes en su menú. Y cuanto más ahora, por causa de los tiempos que estamos viviendo. Ahora necesito que me preste atención. ¿Por qué? Porque vos y yo tenemos que vivir, escucha esto, tenemos que vivir, estudiar, trabajar, planear, tener metas, tener proyectos y tener sueños. O sea que vos podrás tenés que tener planes de casarte, tenés que tener planes de tener hijos, de tener una familia. Vos tenés que tener planes con respecto al presente y con respecto al mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que planificar con la mente o el pensamiento de esta característica. Pensar que Jesucristo puede venir dentro de 50 años o pensar que Jesucristo puede venir dentro de 100 años. O sea que yo debo trabajar, o sea que yo debo estudiar, yo debo prepararme, debo capacitarme, debo tener una carrera, debo comprar un terreno, debo construir una casa, debo atender bien a mi familia. Pero con este pensamiento, Jesucristo por ahí podrá venir en 10 o en 20 o en 30 o en 40 o en 50 o 100 años. O sea que yo debo planificar pensando que Jesús puede venir de aquí a 50 o a 100 años, pero debo llevar la vida cristiana. Escucha esto porque es muy importante y es muy fundamental. Debo llevar una vida cristiana con este pensamiento de que Jesucristo puede venir en este mismo momento por su iglesia a llevarla y a retirarla y a sacarla del planeta Tierra y del globo terráqueo. Ahora, te dije recién que vamos a mirar sucesos, acontecimientos, episodios, eventos y hechos que ocurrirán en breve. No sabemos el tiempo, pero la palabra del Señor dice que esto será en breve. O sea que en base a los versículos que hemos leído como punto número 1a, escuchar lo que va a pasar. Escucharemos una voz de mando. Lo hemos leído en la palabra del Señor. O sea que aquellos que pertenecen al cuerpo de Jesucristo, aquellos que son iglesia, escucharán o escucharemos una voz de mando. Lo que sigue, escucharemos la voz de un arcángel. Lo que sigue, escucharemos el sonido de la trompeta. Es por eso que te dije recién que debo planificar la vida pensando y diciendo que Jesucristo puede llegar a venir dentro de 50 o 100 años. Pero al mismo tiempo debo llevar mi vida cristiana pensando y diciendo que Jesucristo puede venir en este preciso momento por mi persona, porque soy parte de la iglesia y Él vendrá a buscar la iglesia. Pero cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia, cuando existan estos sucesos, acontecimientos y episodios, todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo escucharán esa voz de mando, escucharán esa voz de arcángel y escucharán la trompeta. También
Los versículos que hemos leído nos dicen que los muertos en Cristo resucitarán. O sea que todos aquellos que han muerto en comunión, en comunicación, aquellos que han muerto siendo cristocéntricos, aquellos que han muerto sirviendo a Dios, dice que resucitarán. Luego dice la palabra del Señor, los que hayamos quedado vivos. O sea que no solamente los muertos en Cristo resucitarán, pero también menciona a los que hayan quedado vivos. ¿Te pusiste a pensar alguna vez si vos vas a estar vivo para esta segunda venida de Jesucristo? Pero luego dice las Sagradas Escrituras que los muertos en Cristo resucitarán. Dice los que hayamos quedado vivos. Dice también juntos. ¿Juntos quiénes? Los muertos en Cristo y los que hayamos quedado vivos, dice que juntos seremos arrebatados. ¿Sabes qué? La palabra arrebatar, según el diccionario común de la lengua española, lo define como sigue a continuación. Se trata de quitar, despojar, usurpar, desposeer y escamotear con fuerza e impetuosidad. O sea que aquellos que han muerto en Cristo, en comunión y comunicación, aquellos que han servido al Señor. Es por eso que, prestame atención, yo siempre hablo de que está la iglesia triunfante y la iglesia militante. ¿Quiénes son la iglesia triunfante? Aquellos que ya vencieron, aquellos que ya triunfaron, aquellos que están ahora en la presencia del Señor. Ellos son los vencedores, son los triunfadores. ¿Por qué? Porque triunfaron, porque vencieron, ahora están en la presencia del Señor. Esos muertos en Cristo son parte de la iglesia triunfante. Luego está la iglesia militante. ¿Quiénes son o quiénes son parte de la iglesia militante? Aquellos que son guerreros, aquellos que son milicos, que están militando, aquellos que la están peleando y que están batallándola. O sea que los muertos en Cristo van a resucitar. Los que hayamos quedado vivos, nosotros seguramente vamos a experimentar esta segunda venida de Cristo. Dice que juntos, tanto los que partieron como los que estarán vivos cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, dice que juntos seremos arrebatados. O sea que juntos seremos quitados. ¿Por qué? Porque juntos, porque los muertos en Cristo van a resucitar. Prestame atención, muchos que hoy están en la presencia del Señor, que han muerto estando con Cristo en el corazón, fueron comidos por leones, otros fueron comidos por tiburones, otros fueron incinerados. O sea que otros, el polvo de su cuerpo, después de haber sido quemado, después de haber sido pulverizado, fue esparcido en las aguas, en los mares. Pero Dios hará un milagro tremendo. No importa que hayan sido incinerados o comidos por leones o descuartizados, o que hoy ya no se encuentren restos de sus huesos en la tierra. No importa la cuestión de cómo hayan muerto. La cuestión es que van a experimentar un milagro. ¿Por qué? Porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar junto con los que estemos vivos para su segunda venida. O sea que dice que seremos quitados, dice que seremos usurpados, dice que con tanta fuerza y con tanta violencia, con algo impetuoso, seremos arrebatados. ¿Para qué? Porque la palabra del Señor dice, nos encontraremos con el Señor en el aire. En esta ocasión, en esta primera etapa de la segunda venida del Señor, el Señor no pisará la tierra, porque lo vamos a recibir en el aire. Él vendrá a buscar a su iglesia, pero Él en el aire. Y dice que estaremos siempre con el Señor. Ahora préstame atención, te sigo hablando con respecto a sucesos del arrebatamiento.
Cuando hablamos de sucesos, son acontecimientos, son episodios, son eventos, son hechos. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor, quiero que lo busques si sos tan amable y que vayas tomando nota, porque esto bendice tu espiritualidad, bendice tu llamado, bendice tu ministerio, bendice tu presente, bendice tu mañana, bendice tu futuro, bendice tu casa y bendice tu hogar. Creo firmemente que habrá un antes y un después a partir de esta conferencia. Creo que vas a entrar en el mayor avivamiento que jamás tuviste. Creo que te vas a encender, que llamas van a resurgir, que serás un hombre de fuego y una mujer de fuego. Dice la palabra del Señor en el versículo 51 del capítulo 15 de Primera de Corintios de la siguiente manera: pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. Yo te estoy hablando en la traducción Dios habla hoy. Dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Te estoy hablando de sucesos, presta atención, acontecimientos, episodios, eventos y hechos. Esto es inminente. En cualquier momento estos acontecimientos, estos episodios, estos eventos y sucesos pueden ocurrir. La idea de esta palabra es que te pongas lo más en comunión posible con Dios. Si estás entendiendo, si estás comprendiendo que estás apartado, que estás distante, que estás lejos, si estás comprendiendo que tu comunión con Cristo se rompió, se fragmentó, se astilló, hoy es el día para que se restaure, que tiene que restaurarse tu comunión con Jesucristo. Volvé a los brazos de Dios para que estés incluido en la primera etapa de la segunda venida de Jesucristo. Según el versículo o los versículos que hemos leído, te voy a mostrar los sucesos, acontecimientos, episodios, eventos y hechos que sucederán. O sea que dice nunca mencionado. Cuando hablamos de la venida de Cristo, nunca antes fue mencionada. ¿Por qué? Porque Él dijo, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. Era un secreto de Dios, un secreto que se manifestó, que se reveló, que fue traído a la luz. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, usando a quién, a sus siervos, los apóstoles. O sea que Dios lo reveló. ¿Por qué? Porque nunca antes fue mencionado, solo revelado a la iglesia. El segundo episodio o suceso, cuando experimentemos, ojalá que podamos experimentar la segunda venida de Jesucristo, la primera etapa. Algunos no experimentarán la muerte. Presta atención, algunos no experimentarán la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo puede venir esta misma noche. Jesucristo puede venir la semana que viene o el mes que viene. O sea que algunos no experimentarán la muerte, pero sí todos seremos transformados. O sea que muchos, Dios quiera que sea mi caso personal, que no experimente la muerte, que yo esté incluido en la primera etapa de la segunda venida de Jesucristo. O sea que yo quiero escuchar esa voz de mando, yo quiero escuchar esa voz de arcángel, yo quiero escuchar esa trompeta, yo quiero ser arrebatado, ser quitado, ser sacado del globo terráqueo, del planeta Tierra, y quiero recibir al Señor en el aire con toda la iglesia militante y con toda la iglesia triunfante, aquellos que van a resucitar. Ahora prestaba atención, dice que algunos no experimentarán la muerte, pero todos seremos transformados. Ahora, cuando hablamos de transformar, ¿sabes qué? El diccionario común de la lengua española me dice a mí que transformar se define como si a continuación hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto o sea distinto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que la iglesia será un transformador
transforme. ¿Por qué? Porque dice que todos seremos transformados. Y la palabra transformar es cambiar de forma. La palabra transformar es cambiar de aspecto. La palabra transformar es ser distinto. O sea que nosotros, tanto los que ya partieron, los que ya están en la presencia del Señor y los que estemos vivos en su segunda venida de Jesucristo, vamos a experimentar una transformación. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado, un cuerpo similar o semejante al cuerpo de Cristo. O sea que, prestame atención, esto es lo que quisiera experimentar y Dios quiera que es lo que vos también quieras experimentar. ¿Por qué digo quisiera experimentar? Porque dice que muchos no van a morir. O sea que yo, por ahí, el Señor viene a buscar a su iglesia estando yo en vida. Pero si Él no viene a buscar a su iglesia estando yo en vida, de todas maneras voy a resucitar y seré arrebatado con aquellos que estén con vida. Ahora, prestame atención. Estamos diciendo que esto será en un parpadeo. Es por eso que en la segunda venida de Jesucristo, te dije recién, prestame atención por favor, porque necesito que vos entiendas esto. La segunda venida de Jesucristo, yo te dije recién lo siguiente, consta de dos etapas: el rapto pretribulacional invisible de la iglesia. Este rapto pretribulacional invisible de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos, será en un parpadeo. En este rapto pretribulacional invisible de la iglesia, no todo ojo lo verá como se suele enseñar. Todo ojo lo verá en la revelación post-tribulacional visible con la iglesia. En el rapto pretribulacional invisible de la iglesia vamos a escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel y las trompetas de Dios. Ahora, prestame atención por favor. Te estaba diciendo recién que será en un parpadeo. O sea que ahí ya no habrá tiempo de arrodillarse, no habrá tiempo de despedirse, no habrá tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque será en un abrir y cerrar de ojos. Dice que será en un parpadeo. Sucederá al toque de la trompeta. Se tocará la trompeta. Yo quiero escuchar esa trompeta y Dios quiera que vos también escuches la trompeta. Dice que gente resucitará. Dice los textos que hemos leído. Te estoy hablando de sucesos, prestame atención, acontecimientos, episodios, eventos y hechos registrados en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 51. Estamos diciendo que gente resucitará, que tendremos un cuerpo incorruptible, que tendremos un cuerpo inmortal. Lo dice la palabra de Dios, los textos que hemos leído. O sea que tu cuerpo y mi cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal. Y cuando hablamos de inmortal, según el diccionario, da a entender el hecho de que no se puede morir. O sea que vos y yo vamos a experimentar el tener un cuerpo inmortal. Ahora, te voy a hablar con respecto a señales que existirán antes del arrebatamiento. Quiero que comprendas, que entiendas esto, que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento podremos escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel y las trompetas de Dios. Dios quiera que hoy vos entres en razón. Dios quiera que vos hoy, si estás alejado, distante, apartado, te pongas en comunión con Dios. Y si de repente estás entendiendo que sos parte de la iglesia, pero tu vida espiritual es tibia, o tu vida espiritual es mediocre, o tu lámpara no tiene aceite. Recordá que eran 10 vírgenes, 5 insensatas, pero 5 eran prudentes. O sea que cuando hablamos de 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y que 5 eran prudentes, nos da la pauta de que no
todo aquel que se congregue estará incluido en el arrebatamiento. Parecería indicar que la mitad de todos aquellos que se congregan serán arrebatados, porque dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. O sea que la mitad de las vírgenes se quedaron y la otra mitad fueron arrebatadas. O sea que yo no quiero ser el público de esas vírgenes insensatas. Yo quiero ser el público de las vírgenes prudentes. O sea que yo debo ponerle aceite y aceite y aceite y aceite. ¿Y el aceite para qué es? El aceite es para arder. El aceite es combustible. El aceite es luz. O sea que yo debo tener combustible, debo tener combustión, debo tener aceite, debo tener unción, debo alumbrar, debo cumplir mi propósito. Pero esa palabra es como que me da la pauta que la mitad se quedará y la mitad será arrebatada. Ahora te voy a hablar de señales antes del arrebatamiento. Para esto quiero que estés conmigo, por favor. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, versículo 6, la primera señal, existirá la señal política, porque hay señales. Dios nos dejó señales muy claras que sucederán, que acontecerán antes de su segunda venida. Dice el versículo 6 del capítulo 24 del libro de San Mateo de la siguiente manera. Aquí vemos la primera señal, la señal política. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. O sea que Jesucristo nos dejó esta primera señal antes de la primera etapa de su segunda venida, la señal política. ¿Por qué? Porque dice que tendremos noticias, y hoy más que nunca estamos teniendo noticias de que hay guerras, noticias de que una nación pelea contra otra nación. O sea que aquí vemos la primer señal, la señal política. Jesús dijo que recibiremos noticias. ¿Por qué? Porque dice, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá. Y esto no hace falta hablar mucho. Es el noticiero cotidiano, es el noticiero de todos los días. Son noticias que uno se levanta continuamente de que hay guerras, de que hay peleas, de que hay combate, de que hay complot, de que hay lucha nación contra nación. Esto es lo que estamos viendo. Esta primera señal está cumplida, la señal política. Pero también el versículo 7, prestame atención, te voy a mostrar la segunda señal. La segunda señal es la señal biológica. ¿Escuchaste bien? O sea que lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del coronavirus, con esta pandemia, es una señal biológica. Es por eso que te pido que despiertes, te pido que estés muy pero muy atento, te pido que entres en un estado espiritual en el cual nunca estuviste. Llenate de aceite, llenate de poder de Dios, de power, de dunamis, llenate de la unción del cielo. Entra en avivamiento. No es tiempo de jugar al evangélico. Si estás entendiendo y comprendiendo que estás jugando al evangélico, o solamente sos evangélico en las redes sociales, pero en tu trabajo, pero en tu casa, pero en tu familia no das señal de que sos cristiano. Es hora de que te pongas las pilas. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó señales antes de su segunda venida, y dice que la segunda señal es la señal biológica, porque dice ese versículo 7 del capítulo 24 del libro de San Mateo de la siguiente manera: y habrá pestes y hambres. No hay que hablar mucho con respecto a esto, porque es lo que se está viviendo. Hemos vivido la comúnmente llamada peste rosa o SIDA. Ahora estamos viviendo esta peste que se le llama la peste de los chetos o el coronavirus. Esta pandemia que está matando a miles y a miles y a miles, y que hay algún millón de personas infectadas,
que gracias a Dios todavía no entró en Capitán Sarmiento, porque aparte de haber ayunado 15 días la iglesia Casa del Rey para encapsular, para resguardar, para proteger aquí a Capitán Sarmiento. ¿Y para qué? Para que todo Capitán Sarmiento entienda y vea su realidad interior. ¿Qué tipo de realidad interior? De que es pecador. ¿Qué tipo de realidad interior? Entender que está apartado, que está lejano, que está distante de Dios. ¿Qué tipo de realidad interior? Ver su pecado, arrepentirse, convertirse y pedirle a Jesucristo que entre en su corazón para que sean parte de la iglesia de Jesucristo. O sea que estamos orando para que esto ocurra en el partido de Capitán Sarmiento, donde Dios estableció a Casa del Rey. Pero te decía recién que estamos viviendo la señal biológica. Pestes y hambres, las enfermedades siguen aumentando. Es una señal y también se está cumpliendo. La señal cósmica, dice el versículo 7, y terremotos en diferentes lugares. O sea que hemos visto, prestame atención, la primera señal, la señal política. Hemos visto la segunda señal, la señal biológica. Pero también estamos viendo la tercera señal, la señal cósmica. Estamos viendo terremotos, maremotos, estamos viendo temblores, estamos viendo cómo la tierra está siendo tambaleada y en movimiento, como está en movimiento un ebrio, como se tambalea un ebrio. Así está la tierra a causa de estas señales cósmicas, terremotos, maremotos, temblores, son señales y también se están cumpliendo. La señal moral es la cuarta señal. Si estás tomando nota, te reitero, te dije recién lo siguiente, la primera señal, que Jesucristo viene pronto. Esta es la primera señal de que en breve escucharemos esa voz de mando, esa voz de arcángel, las trompetas de Dios. Entonces, estos son indicativos, son señales, la señal política, la señal biológica, la señal cósmica, pero también la señal moral. ¿Por qué? Porque hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y no quiero hablar mucho con respecto a la señal moral. ¿Por qué? Porque vos y yo lo vemos a diario. Lo vemos a diario en protestas. Lo vemos a diario mediante la televisión. Lo ves a diario en tu trabajo, en el colegio, por las calles. La señal moral se está viendo. O sea que estas señales están todas prácticamente cumplidas. Dice la palabra del Señor en el versículo 38 del capítulo 24 del libro de San Mateo de la siguiente manera: en aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaban vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también cuando venga Jesús. Prestame atención, dice la Biblia, en aquellos tiempos Jesús lo dijo. Habló de esta palabra hace 2000 años, haciendo referencia al tiempo del diluvio. ¿Sabes por qué te hablo de esto? Prestame atención, cuando hablamos de Enoc, Enoc dice que fue traspuesto para no ver muerte. Enoc tipifica a la iglesia de Jesucristo, que será arrebatada, que será llevada, que será traspuesta, que será quitada para no pasar por la gran tribulación. Noé, prestame atención, simboliza al pueblo de Israel, a los judíos que pasarán por el juicio de la tribulación. Noé pasó por el juicio del diluvio, pero fue preservado. O sea que Enoc es tipo de la iglesia, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Enoc fue traspuesto, fue quitado antes del juicio del diluvio. Noé pasó por el juicio del diluvio. O sea que cuando hablamos de Noé, tipifica al pueblo israelí, al pueblo judío, que ellos atravesarán la gran tribulación. Ahora, dice de aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca. Dice que la gente comía, no sé si
podés entender y podés ver que esto es lo que está pasando hoy en día, que la gente come y come y come y que bebe y que se emborracha y que no tiene problemas con el alcohol, no tiene problemas con las bebidas blancas, no tiene problemas con el vino, o sea que comen y beben y dice que se casaban, pero todo esto pasó, todo esto aconteció. Pero cuando menos lo esperaban, ahí está el tema, cuando menos lo esperaban. ¿Sabes qué? La Biblia dice que nosotros, la iglesia, no estamos en tinieblas. Yo no estoy en tinieblas. Vos no estás en tinieblas. La iglesia de Jesucristo no está en tinieblas para que aquel día, la segunda venida de Jesucristo en su primera etapa, nos sorprenda como ladrón en la noche. A mí no me va a sorprender la segunda venida de Jesucristo porque no estoy en tinieblas. ¿Para quienes vendrá como ladrón en la noche? Para aquellos que no están preparados. ¿Para quienes vendrá como ladrón en la noche? Por eso que a mí, Jesucristo, en mi caso personal, no vendrá como ladrón en la noche, porque yo no estoy durmiendo, porque yo no estoy en tinieblas, porque yo no estoy esperando. O sea que cuando suenen la voz de mando, la voz del arcángel y las trompetas de Dios, es lo que yo estoy esperando. O sea que la Biblia dice que la iglesia no está en tinieblas para que sea sorprendida. ¿Por qué? Porque yo estoy despierto, estoy atento, estoy en estado vigilante. Pero cuando alguien dejó de estar vigilante, cuando alguien dejó de estar despierto, cuando alguien dejó de estar atento y cuando alguien dejó de ser luz y está en tinieblas aquel día, para esa persona, es por eso que a veces interpretamos mal la Biblia. Vendrá como ladrón en la noche para aquel que no está esperando la venida de Jesucristo. Pero yo no estoy en tinieblas, yo no estoy esperando, para mí no vendrá como ladrón en la noche. Dice que aquella generación, dice, pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también cuando venga Jesús. Entonces, aquí vemos la cuarta señal. ¿Qué señal? La señal moral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de moral o de inmoral, ¿qué es? Es ser deshonesto, indecente, amoral, ilícito, impúdico, indecoroso, obsceno, alguien perdido, alguien sin vergüenza, alguien lujurioso. Entonces, esta señal moral se viene viendo continuamente, lo vemos en los noticieros, vemos, yo me atrevo a decirlo, vemos los pañuelos verdes que hoy ni se aparecen, ni siquiera para dar un café a los abuelos. O sea que hoy se ve lo deshonesto, lo indecente, lo inmoral, lo ilícito, lo impúdico, lo indecoroso, lo obsceno. Hoy se ven obscenidades. Hoy parecería como que la gente está perdida. Hoy no hay vergüenza. Es como que se está viviendo un estado de sinvergüenza, un estado lujurioso. O sea que esta cuarta señal, la señal moral, díganme, por favor, si estoy equivocado. Ustedes saben que no estoy equivocado. Esta cuarta señal, la señal moral, se está cumpliendo hoy en día. Pero también la quinta señal de que Jesucristo aparecerá en cualquier momento, la señal religiosa. ¿Por qué? Dice el versículo 5 del capítulo 24 del libro de San Mateo de la siguiente manera. Quiero que tomes nota. Versículo 5, capítulo 24 del libro de San Mateo, es la quinta señal, la señal religiosa, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías. Hoy estuve mirando con respecto a los 10 hombres. No te los menciono porque sus nombres están en inglés o en francés o en portugués. Son nombres muy raros y muy difíciles de pronunciar. Pero están los 10 hombres que dijeron, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. O sea que si nos ponemos a pensar, la señal religiosa se está cumpliendo porque en todas partes del mundo desde hace décadas se viene levantando gente que dice yo soy el Cristo. Y sabes una cosa, tiene adeptos, sabes una cosa, tiene seguidores. La señal religiosa se está cumpliendo. Engañadores, aquellos que dicen que son el Cristo y por
Escuchá, y la señal número 6, la señal de Israel. También es por eso que tenemos que estar muy atentos con lo que sucede y con lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque nos dejó la señal de Israel. ¿Para qué nos dejó la señal de Israel? O sea que cuando miremos las señales, las muestras, las evidencias que nos marca el pueblo judío, el pueblo de Dios, es un indicativo de que la segunda venida de Cristo, su primera etapa, está cerca. Dice el versículo 32 del capítulo 24 del libro de San Mateo de la siguiente manera. Prestame atención, por favor. Dice: aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, ¿se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca? O sea que Jesús dijo que aprendamos de qué, de la higuera. La higuera es Israel. Cuando sus ramas se ponen tiernas, sus ramas comienzan a ponerse tiernas y de repente hay brotes y brotes y brotes y brotes y brotes. Dice que cuando esto sucede, la gente, los que entienden, se dan cuenta. ¿Qué se dan cuenta? De que el verano está cerca. Lo mismo si miramos a Israel, al mirar, al observar, dice Jesús, nos daremos cuenta de que su venida está cerca. Por ejemplo, te voy a dar un caso, el caso que ocurrió en el año 1948. ¿Qué pasó en el año 1948? Israel como Estado se inicia con su proclamación de la independencia en ese año 1948. O sea que mirando estos indicios, estas señales de que Israel se hizo Estado o se hizo nación nuevamente en el año 1948, es una señal clara. ¿Es una señal clara de qué? De que Jesucristo viene pronto. Te brindo la última señal, la señal espiritual. O sea que te brindé 7 señales, que las reitero por si estás tomando nota. Te dije recién, la número 1, que estoy hablando de señales antes del arrebatamiento. La número 1, la señal política. La número 2, la señal biológica. La número 3, la señal cósmica. La número 4, la señal moral. La número 5, la señal religiosa. La número 6, la señal de Israel. Y la número 7, la señal espiritual. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14 del capítulo 24 del libro de San Mateo de la siguiente manera: y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo. Entonces, hoy en día, prestame atención con respecto a las redes, con respecto vía satelital, programas que se emiten vía satelital, canales cristianos vía satelital, que llega a cualquier parte del mundo. Aparte, Jesús dijo que este evangelio sería predicado hasta lo último, escuchá, hasta lo último de la tierra. ¿Sabes dónde queda lo último de la tierra? La República Argentina, el sur, la Antártida, es lo último de la tierra. Y el evangelio se predicó hasta lo último de la tierra. Y esta buena noticia, dice el versículo 14 del capítulo 24 del libro de San Mateo, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo. Cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. Quiero orar por vos. Si estás con tu familia, tómate de la mano, por favor. Si estás solo, levanta tu mano. Quiero hacer una oración por vos. Quiero que repitas conmigo unas palabras. Quiero que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu alma. Quiero que vos hoy seas parte del cuerpo de Cristo para que estés incluido en la segunda venida de Jesucristo. Quiero que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre, repetilo en voz alta: Padre, te pido perdón por mis pecados, por mis maldades y mis rebeliones. Necesito que me perdones. Jesús, lávame con tu sangre. Lava mi mente, mi conciencia, mi espíritu y mi alma. Lava con tu sangre, Jesús. Jesús, vení a mi vida. Jesús, vení a mi corazón. Jesús, te necesito dentro mío. Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y que nunca me aparte de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mañana te doy la segunda parte a las 19 horas. Que Dios te bendiga. Chau, 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 chau.